estoy presentando para que yo inicie. Bueno, entonces la materia es toxicología bioquímica ambiental, ¿verdad? Su servidor, maestro Gilberto Reyes Gálvez, y la carrera, ¿verdad?, de ingeniería ambiental, que es la que ustedes están cursando. ¿Por qué es importante toxicología y bioquímica ambiental? ¿Verdad? Ustedes como futuros ingenieros ambientales van a tratar con problemáticas de carácter ambiental, de carácter ecológico. Por lo tanto, ¿verdad?, tienen que conocer también parte de la toxicología, porque la toxicología precisamente es un impacto de la contaminación ambiental, de lo que hemos generado nosotros como sociedad, como personas, como humanos, ese impacto que hemos hecho para con el medio ambiente, ¿verdad? Y esa contaminación que hemos generado, que es contaminación, ¿verdad? La clasificación de la contaminación, ¿verdad?, se clasifica en contaminación química, contaminación física, contaminación biológica, contaminación por ruido. Entonces, muchos de esos contaminantes, ¿verdad?, son de carácter tóxico. Por lo tanto, la toxicología es muy importante porque vamos a conocer qué daño, ¿verdad?, cuál es el daño que está ocasionando esa contaminación. Y la unidad 4 vamos a entrar en algo práctico, que es evaluación de los riesgos ambientales. Entonces, vamos a remitirnos un poquito a este autor, que es Paracelso, ¿verdad? Hablando de las sustancias tóxicas, dice él, aseveró que todas las sustancias son venenos. Dice él que no existe ninguna que no lo sea. Pero hay una diferencia, dice. La dosis diferencia un veneno de un remedio, ¿verdad? Esta afirmación, entonces, esta premisa de Paracelso, ¿verdad?, se hizo muy famosa esta afirmación hasta nuestros días. Entonces, Paracelso se considera como uno de los pioneros y el padre de la toxicología, precisamente porque él acuñó esta afirmación, ¿verdad? Dice que para él todas las sustancias son venenos, pero la única diferencia es que la única diferencia entre un veneno y un remedio, dice él, que es la dosis. ¿Por qué Paracelso dijo esto? ¿Verdad? Hoy en día se conoce, ¿verdad?, que si tú tomas, por ejemplo, una pastilla para el dolor de cabeza, vamos a suponerlo que tomas uno de los más conocidos, que es el paracetamol. Tomas paracetamol, es un analgésico, pero también es un antipirético, ¿no? Se usa para la fiebre y para el dolor. Se utiliza mucho para el dolor de cabeza también, para bajar la fiebre. Tú tomas el paracetamol, es un medicamento, podemos considerarlo como un medicamento, pero ¿qué pasa si tú empiezas a tomar dosis altas, verdad? Entonces, ese medicamento, en lugar de curarte, te va a hacer daño e incluso te puede matar, ¿verdad? Si tú te pasas de dosis, te sobrepasas de dosis. Entonces, he ahí los dos extremos, ¿no? Por un lado, ¿verdad?, te puede curar, pero por otro lado también te puede matar. Entonces, Paracelso muy correctamente, ¿verdad?, dijo él que la dosis va a ser la diferencia, ¿verdad? Que a una dosis correcta
te va a curar, pero a una dosis extrema te puede matar. Eso es el concepto de Paracelso. Él vio desde ese punto de vista, ¿verdad? Vemos entonces que hay una línea, ¿verdad?, entre el remedio y el veneno. Entonces la toxicología, la palabra toxicología, ¿verdad?, que proviene del griego, que dice toxikos, o ciencia que estudia los tóxicos y las intoxicaciones, se desprende de dos palabras, de dos raíces, que es el toxicón, que significa veneno, y el logos, que todos sabemos que logos significa tratado, estudio o discurso, ¿no? Es el estudio entonces de los venenos, toxicología, hablando etimológicamente, sería el tratado o el estudio de los venenos. Conceptos más recientes propuestos por autores como Pedro Mata, dice que la toxicología es la ciencia que trata de la intoxicación y de las sustancias que la producen, ¿verdad? Entonces aquí vemos dos conceptos importantes: intoxicación con sustancias que la producen. Villanueva afirmó que toxicología es la ciencia que estudia los tóxicos y las intoxicaciones, ¿verdad? Un tóxico y una intoxicación. Están muy ligados estas palabras como un binomio, ¿verdad? Tóxicos e intoxicaciones. La Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, define a la toxicología, a la intoxicación. Dice que la intoxicación o envenenamiento es el efecto perjudicial que se produce cuando una sustancia tóxica se ingiere, se inhala o entra en contacto con la piel, los ojos o las membranas mucosas, como las de la nariz o de la boca, ¿verdad? Entonces, la intoxicación no es más que cuando esa sustancia química o ese tóxico va a entrar por todas las vías que aquí se describen, entra a tu organismo y como consecuencia de ello te va a ocasionar un efecto perjudicial en tu organismo, ¿verdad? Entonces es la diferencia de un tóxico. Tú puedes entonces ingerir agua, ¿verdad? Pero no te va a matar, no es un tóxico. Pero puedes tú ingerir cianuro y sí te va a matar. O gramoxón o cualquier otro producto químico, ¿verdad?, que sea tóxico. Vamos a ir entonces definiendo bien este concepto de intoxicación, de tóxico, ¿verdad?, para que nos vaya quedando bien claro. Entonces creo que la definición ya quedó clara, ¿verdad? Toxicología, ciencia que estudia los tóxicos y las intoxicaciones. Intoxicación es toda la entrada, ¿verdad?, de una sustancia tóxica al organismo y que causa efectos perjudiciales, ¿verdad? La vía de entrada es otro rollo, ¿verdad? Cualquier vía de entrada puede ser de cualquier forma, pero al final de cuentas ese tóxico te va a ocasionar un daño o incluso la muerte. Toxicología entonces, ¿verdad?, con un concepto más amplio, puede decirse que es el estudio científico de sustancias, venenos o tóxicos, su comportamiento, su metabolismo, sus mecanismos de acción, las lesiones que ellos ocasionan, su forma de acumulación, excreción y el tratamiento adecuado para proteger al organismo afectado. Entonces, hoy en día, ¿verdad?, la toxicología se ha vuelto también una ciencia, es una rama, ¿verdad?, de la medicina también, toxicología. Hay toxicología médica, en la cual el estudio es más amplio que solamente ver los venenos, sino que también tiene que ver, estudiar desde la entrada
¿verdad? Desde la clasificación de las sustancias, conocer las sustancias y su comportamiento también de esas sustancias. Entonces ustedes como ingenieros ambientales la cual están formándose, tienen que conocer estas sustancias, venenos o tóxicos, tienen que clasificarlos, ¿verdad? ¿En qué clasificación están? ¿Verdad? ¿Cuál es la definición y la diferencia, verdad? Un tóxico, un veneno. El comportamiento de estas sustancias tóxicas en el ambiente, ahora sí ya no solo el metabolismo, ¿va? Porque esto va para los médicos, pero ustedes sí van a van a estudiar, van a conocer cómo es que estas sustancias tóxicas o estos venenos también se comportan en el medio ambiente, ¿verdad? Su mecanismo de acción en el medio ambiente. ¿Me explico? Así también la manera de cómo removerlos del medio ambiente o de minimizar el impacto al medio ambiente. Entonces aquí se va a relacionar la toxicología, pero va a ser la toxicología aplicada al medio ambiente, a sus carreras. Entonces, por ello es importante que ahorita como clases introductorias yo me voy a enfocar más a que ustedes conozcan las bases, ¿verdad? El conocimiento básico de toxicología para posteriormente ir enfocándonos a lo ambiental. Entonces se desprenden dos palabras aquí que también están relacionadas y forman un binomio perfecto, que sería tóxico y veneno. ¿Cuándo es tóxico y cuándo es un veneno? ¿Verdad? ¿Hay una diferencia? ¿Son parecidas? ¿Son dos términos iguales? Bueno, una sustancia, dice que un veneno es una sustancia que ha sido suministrada con fines lesivos, premeditados. Es decir, un veneno también es aquella sustancia que intrínsecamente es peligroso, aún en pequeñas dosis. Bueno, entonces aquí me está definiendo y me está poniendo ya cuestiones más específicas con este concepto, ¿verdad? Porque dice que el veneno, voy a decir que una sustancia es veneno por dos cosas, ¿verdad? Muy importantes. Una, que ese veneno lo voy a usar específicamente para fines dañinos, para causar lesiones, para destruir, para matar. Es lo que me está diciendo. El veneno entonces es una palabra que se ha utilizado durante años en la historia, ¿verdad? Que la sociedad lo ha utilizado con esos fines lesivos, fines premeditados, ¿verdad? El veneno. Desde su misma palabra, entonces, cuando se dice veneno, ¿verdad? Oye, ¿para qué lo vas a utilizar? ¿A qué vas a matar? ¿Qué vas a matar? ¿Qué organismo vas a matar? ¿No? Es un veneno. Y son sustancias que incluso, ¿verdad? Utilizándolas en pequeñas cantidades o dosis, son muy dañinas. Ejemplo, el arsénico, el plomo, el cianuro, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a conocer luego cuáles son aquellas sustancias que son extremadamente tóxicas. Ahora, vamos con el concepto de tóxico. Dice que una sustancia es tóxica, ¿sí? Aquella sustancia que pueda ocasionar daño, ¿sí? Que aunque puede ocasionar daño, dice, no se suministra con esta intención. Entonces, aquí hay una diferencia entre veneno y tóxico, porque el veneno es utilizado para esa intención de destruir, de dañar, de matar, ¿verdad? Pero el tóxico no precisamente, ¿verdad? Se va a utilizar para esa intención, aunque puede ocasionar también el mismo daño. Ejemplo, ¿verdad? Dice aquí incluso el agua, el oxígeno, ¿verdad? También el agua,
Pues si tú te quedas en una alberca y te quedas por horas ahí, te vas a ahogar, te vas a matar, te va a matar, ¿verdad? Te va a hacer daño, ¿verdad? Si tú tomas Coca-Cola todos los días a cada rato, te va a matar, ¿verdad? Aunque la Coca-Cola fue, fue elaborada y fue diseñada como algo de consumo humano, una bebida de consumo humano, los ingredientes que contienen, aunque sean, hoy en día se habla de inocuidad, ¿verdad? Aunque sean inocuos, pero dice que a la larga y tomándolo en altas dosis diario, ¿verdad? También te puede matar. Eso es lo que dice Paracelso, ¿no? ¿Mm? Entonces, pero no fue hecho para esas intenciones, obviamente, ¿no? Y así como hay muchas otras sustancias, otras cuestiones, ¿verdad? Que son tóxicas, pero no precisamente te puedan ya ocasionar un daño intencionado o que sea a corto plazo, ¿no? No sé si me explico ahí. Vamos a ir entonces dándonos cuenta de esta diferencia de estos términos. Porque tóxico dice que todo puede ser tóxico. Paracelso dijo que todo puede ser tóxico. Puede ser un remedio, puede ser un veneno, dependiendo de la dosis. Pero aquí la toxicología, la ciencia dice que veneno es utilizado para los fines específicos de dañar. Y que las sustancias venenosas con pequeñas cantidades pueden matar. Mientras que el tóxico no. Ahora, una sustancia tóxica entonces va a ocasionar intoxicación. Entonces la intoxicación o intoxicaciones tienen su clasificación. Se clasifican según su origen, su finalidad y la etiología, ¿verdad? Es decir, cómo se originan, los fines que llevan y el daño que puede ocasionar, ¿verdad? A eso se refiere su etiología. Entonces, con estas clasificaciones generales, ¿verdad? Podemos decir entonces que las sustancias tóxicas causan intoxicaciones que pueden ser de origen social, de origen profesional, de origen accidental, contaminación ambiental, ¿verdad? Es el origen. Una de las clasificaciones va a ser el origen de las intoxicaciones. Otra, ¿verdad? Que dijimos es la finalidad que llevan. La finalidad, entonces, ahí entra el famoso doping, alimentarias, genéticas, interacción con medicamentos y de acuerdo a su etiología pueden clasificarse como iatrogénicas, homicidas o criminales, rurales, suicidas o accidentales, ¿verdad? Toda esta clasificación más son las tres grandes grupos. Vuelvo a repetir, la forma en cómo se clasifican las intoxicaciones. Sí, podemos clasificarlo en tres grandes grupos de acuerdo a su origen, de acuerdo a su finalidad y de acuerdo a su etiología. Vamos a ir entonces especificando en qué consisten cada una de ellas, ¿verdad? Las intoxicaciones sociales son aquellas, ¿verdad?, que por las costumbres de la sociedad llegan a ocasionar intoxicaciones en las personas. Por ejemplo, vemos aquí el mapa mental. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando la sociedad o un grupo de personas están tomando licor, están festejando, ¿verdad? Sabemos que hay alcohol. Hay casos, ¿verdad? Aunque el alcohol, las bebidas alcohólicas tienen también un margen de inocuidad, pero si te sobrepasas de la dosis, regresando otra vez a la dosis, a la cantidad, ¿verdad? Te va a ocasionar trastornos o alteraciones en tu organismo, ¿verdad? Entonces las intoxicaciones sociales, por eso se llama también toxicomanías,
Manías vienen de hábitos, ¿verdad? Son intoxicaciones debido a los hábitos que lleva a cabo las personas. Otro hábito es el de fumar. Las personas que fuman, ¿verdad? Sabemos que el humo del tabaco contiene muchas sustancias tóxicas. Dentro de ellos está el alquitrán, ¿verdad? Se me fue de la mente. Me acuerdo bastante. Si por ahí lo tienen ustedes, me dicen. Pero son varios tóxicos que contienen. Y a la larga pues, te ocasionan también daños a tu organismo, ¿verdad? Son hábitos de la sociedad las cuales te ocasionan intoxicaciones o llamadas sociales o llamadas también toxicomanías. Pero también entran dentro de estas, ¿verdad? Las que son de carácter iatrogénico. Estas se dan debido al consumo como hábitos de tomar medicamentos sin prescripción médica. Es decir, ¿verdad? Como hábito se ha formado hoy la sociedad, ¿verdad? Debido también a la misma mercadotecnia, a diversos factores, que las personas cuando se sienten mal empiezan a tomar medicamentos sin prescripción médica, ¿verdad? Ese rato les hablaba del paracetamol. Bueno, me duele la cabeza, me siento con gripe y todo, y voy a la tienda de la esquina y me compro unos medicamentos porque ya la televisión me dijo que son para la gripe, son para el dolor. Y entonces las personas empiezan a tomar medicamentos ante cualquier síntoma y cuando vienen a ver ya se han hecho hábitos de que cualquier malestar empiezan a tomar medicamentos, el cuerpo se va haciendo resistente y al rato tomas más y más y más y más y cuando vienes a ver ya tu organismo está siendo dañado por tantos medicamentos, ¿verdad? Incluso vas al médico después y dicen, oye, pero fíjate que el médico me dijo que tengo cirrosis, ¿no? Pero si yo ni tomo alcohol, dicen lo primero que dicen, ¿no? Pues si yo ni tomo alcohol. Sí, pero resulta que no tomas alcohol, pero siempre cada que te sientes mal ya mantienes una farmacia en tu casa y siempre estás tomando medicamentos a cada rato, ¿verdad? Sin ir al médico. Entonces, lo que pasa es que a través de los años, tantos medicamentos que tomaste te estuvieron dañando tu hígado y ahora ya desarrollaste una cirrosis o desarrollas cualquier otro trastorno metabólico o daño en tus tejidos, en tus órganos. Entonces, eso se refiere a las intoxicaciones iatrogénicas, ¿verdad? Entonces, son parte de las intoxicaciones sociales. Pero también tenemos las intoxicaciones profesionales y estas también son peligrosas. Todas las que están aquí son peligrosas, ¿eh? El riesgo siempre existe, dicen, ¿no? Entonces, las intoxicaciones profesionales son también llamadas laborales. Así las puedes tú mencionar, es lo mismo, intoxicación profesional o intoxicación laboral. Estas intoxicaciones son debidas a que al tipo de trabajo o profesión que nosotros tenemos en la cual nos vemos expuestos de manera continua a sustancias químicas y sabemos que las sustancias químicas, ¿verdad? Ustedes ya llevaron química inorgánica y química orgánica conmigo y vimos, ¿verdad? Que cada sustancia química tiene un código de toxicidad, de peligrosidad, ¿verdad? Ya lo vimos. Vamos a seguir viendo en esta materia, vamos a seguir viendo los códigos de toxicidad, las mismas, algunas prácticas de eso, porque es importante, ¿verdad? Entonces, vemos acá, por ejemplo, en esta foto, vemos a una persona que está en un laboratorio, ¿verdad? Manipulando sustancias químicas. Esas sustancias químicas obviamente tienen un margen de seguridad. Vemos a esta persona que está trabajando en el campo, está fumigando una sustancia química, un agroquímico. Y pues los agroquímicos también sabemos que son tóxicos, ¿no?
Vemos aquí a esta persona de limpieza que está está limpiando el piso, pero sucede que esta sustancia que se derramó en el piso es una sustancia tóxica y se está envenenando aquí solito él, ¿verdad? Cuando venimos a ver ya está desmayado y se lo llevan al hospital, ¿verdad? Porque en su trabajo no supo manipular esa sustancia química, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Aquí a esta otra persona que es un trabajador, no sé si es un carpintero o es una persona que trabaja en una industria, no sé, pero aquí se manipulan también sustancias químicas, ¿verdad? Y no leyó la etiqueta, ¿verdad? Tiene desconocimiento de eso y sucede que esta sustancia, ¿verdad? Se está volatilizando, se está evaporando y se está intoxicando al inhalarlo, ¿verdad? Al rato estas personas por el mal manejo, falta de conocimiento también, son llevadas al hospital y muchas de ellas también, desgraciadamente, pueden morir a causa de la exposición a sustancias tóxicas. Entonces, una intoxicación profesional o laboral es precisamente eso, cuando en tu trabajo, en tu profesión, en tu oficio, te ves expuesto tú a sustancias tóxicas que si no las conoces y no llevas un buen manejo adecuado, te pueden ocasionar daños, ¿verdad? Que van desde leves hasta severos o incluso a matarte. Y eso es lo que precisamente no debe suceder, ¿verdad? Por eso ustedes como ingenieros ambientales, ahorita regresando a lo que es sus carreras, ustedes llevan una materia que se llama análisis del riesgo, ¿sí? Y la materia de análisis del riesgo, que está muy vinculada a esta materia de toxicología, van ustedes a aprender, a conocer, a estudiar, ¿verdad? Cómo evitar esos riesgos, cómo minimizar el riesgo, ¿verdad? Y parte de ese análisis de riesgo es precisamente conociendo tanto a las sustancias tóxicas, ¿verdad? Como las normas que rigen esas sustancias tóxicas. Entonces, dirán ustedes, bueno, profe, entonces yo iba a estudiar yo iba a montar un laboratorio, pero pues me da miedo manejar sustancias químicas. O en el caso de Romario, ¿no? Romario dice, no, pues es que yo tengo agroquímicos allá en mi negocio, ¿verdad? Yo me dedico a eso. Me da miedo. No, porque precisamente, si tú conoces, ¿verdad? Las normas, las medidas, ¿verdad? De precaución, y le das el uso adecuado, no tiene por qué suceder eso, ¿va? Entonces ahí minimizamos el riesgo de una intoxicación. Entonces es muy importante, ¿va? Precisamente ahorita con la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Que en este caso es un agente biológico. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Te dicen usa el cubrebocas, usa el gel, desinfecta el piso, desinfecta los utensilios, etcétera, etcétera. Pon ahí en la puerta un tapete con una sustancia desinfectante, etcétera. Y son medidas, ¿verdad? ¿Para qué sirve esto? Para minimizar el riesgo de una infección, del contagio, ¿verdad? Y son formas entonces de cómo minimizar el riesgo. El riesgo, ¿verdad? Dice la literatura que el riesgo siempre va a existir. Pero ¿cuál es la finalidad entonces? Es minimizar el riesgo. También otro tipo de intoxicaciones son aquellos que se dan de carácter accidental, ¿sí? Y estas son también peligros. Precisamente estas intoxicaciones accidentales ocurren porque no se tomaron las medidas precautorias, es decir, no se hizo un análisis de riesgo. El análisis de riesgo te sirve para evitar que sucedan los accidentes, ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué ocurren los accidentes de intoxicaciones accidentales? Por varias cosas. Por imprevisión, es decir, no preveíste, ¿verdad?
por descuido o ignorancia. Y esto ocurre generalmente en casa. Muchas veces por el oficio que tenemos, nosotros en casa siempre manejamos también sustancias tóxicas, como los insecticidas, como los medicamentos, como los aerosoles, barnices, solventes para pintura, etc. Tenemos en casa, ¿verdad? Bueno, pues cuando nosotros manejamos sustancias tóxicas, ¿verdad? Es muy importante que tomemos las medidas precautorias necesarias. Y eso te da el análisis de riesgo y el conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros como químicos siempre nos enseñaron, ¿verdad? Que dice, cualquier sustancia que tú envases en un recipiente nuevo, tienes que ponerle una etiqueta. Una etiqueta que te diga la fecha y que diga el tipo de sustancia que hay ahí y un código si es venenosa, ¿verdad? Para empezar. Por lo regular se le dibuja una calaverota y bueno, con eso ya ven que es veneno. Segundo, hay que guardarlo en un lugar, ¿verdad? Adecuado. Obvio, ¿verdad? Que si tengo sustancias venenosas y las tengo en el piso y tengo niños, tarde o temprano los niños van a ir a jugar, van a tocar esos envases, ¿verdad? Y puede ocasionarse ahí una intoxicación accidental que puede ser lamentable. Entonces, esos son precisamente las intoxicaciones accidentales, ¿verdad? Ocurren de esa manera. Otra forma en cómo ocurren es, por ejemplo, aquí estamos viendo la foto de una anciana. Los ancianos, ¿verdad? Que tienen mala visión ya, a veces de noche se levantan y confunden los medicamentos y de repente si tienes muchos medicamentos guardados y quieren tomar un medicamento, agarran y se confunden o toman de más o se les olvida que ya tomaron y vuelven a tomar su dosis, ¿verdad? Muchos de ellos utilizan los somníferos para dormir, sustancias que duermen para dormir bien y, ¿verdad? Se pasan de dosis y cuando vienes a ver ya ocurrió un accidente lamentable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo descuido ahí, ¿verdad? Por eso a los ancianos, a las personas mayores, hay que darles el medicamento bajo vigilancia, ¿verdad? De nosotros. Vigilar qué están tomando y el horario y que ellos no tengan acceso al medicamento por su cuenta. Esto suele suceder muy común con las personas de la tercera edad. Entonces, ahí ocurren también intoxicaciones accidentales. Otra intoxicación accidental es cuando los niños también, cuando tenemos medicamentos a la mano, los niños que ya gatean o que ya están aprendiendo a caminar, llegan y tocan los medicamentos. ¿Y qué hace un niño en cuanto toca un objeto? Lo primero que hace el niño, ¿verdad? Entonces aquí vemos la foto de un niño que está metiéndose en la boca, ¿verdad? Unas pastillas. ¿Y qué creen que va a pasar? ¿Verdad? O un envase con una sustancia. Cometemos un error muy grande que es que envasamos sustancias tóxicas en envases de refresco. Por lo regular, ¿verdad? Los envases de refresco son muy identificados por los niños porque cuando ven el envase, lo primero que ellos se envase de refresco, ¿verdad? Si no lo ves, se lo mete en la boca, lo destapa y se lo mete en la boca y se lo puede ingerir. ¿Qué pasa si nosotros guardamos un veneno en envase de refresco y lo ven los niños, ¿verdad? Accidentalmente se lo llevan a la boca y puede ocurrir algo fatal. Entonces, son a este tipo de intoxicaciones se les llama intoxicaciones accidentales. Ocurren al azar, no llevan ninguna intención, pero suceden. Y también entramos con la contaminación ambiental, esta es la que también nos compete, pero si ustedes se dan cuenta, todas son importantes, ¿verdad? La que acaba de pasar es muy importante en casa, ¿verdad? Para todos, yo siempre he dicho, tenemos que conocer
¿verdad? Las sustancias que manejamos, leer las etiquetas, ¿verdad? Intoxicación profesional, intoxicación accidental, intoxicación ambiental. Entonces ustedes como ingenieros ambientales no piensen ustedes, bueno, lo mío solo me interesa lo ambiental porque yo voy a ser ingeniero ambiental. Sí, vas a ser ingeniero ambiental, pero también tienes que conocer, ¿verdad? Los agroquímicos, por ejemplo, y los agroquímicos los guardas en casa también si te sobró, y en la casa hay niños, hay ancianos, ¿verdad? Y al rato puede ocurrir algo, ¿verdad? Entonces, como profesional, tú tienes que conocer las normas y todo el manejo adecuado de las sustancias químicas, llámese agroquímicos, llámese medicamentos, llámese sustancias industriales, etcétera. La contaminación ambiental tiene que ver entonces con todas aquellas sustancias que se desprenden como resultado de la actividad humana, ¿verdad? De las actividades humanas. Los residuos industriales arrojados al aire, a la tierra, al agua, son de establecimiento crónico porque estamos en contacto, ¿verdad? Y aquí viene algo muy importante, ¿verdad? Porque las intoxicaciones ambientales muchas veces no las podemos evitar y esa nos afecta a todos, sin que seamos niños, sin que estemos laborando en un ambiente con sustancias tóxicas, ¿verdad? En un cuarto, digamos, me refiero a un establecimiento, sino que están en el ambiente. Las estoy consumiendo, las estoy tomando en bebida, en el agua. Esto es muy importante y ha ocasionado también mucha polémica, ¿verdad? Porque estamos envenenando no solamente el cuarto, estoy contaminando el planeta, ¿verdad? Entonces, se dice, los estudios, ¿verdad?, que han hecho, se dice que nosotros ya tenemos agroquímicos en la sangre, ¿verdad? Creo que a ustedes les presenté un documental en los semestres anteriores, ¿verdad? De un agroquímico que se usa mucho como herbicida, ¿verdad? El cual dice que ya existe en nuestra sangre. Hay cantidades mínimas de ese agroquímico en nuestra sangre porque como fumigan los alimentos y es el más usado, ¿verdad? Ha llegado a nuestro cuerpo. Cuando nosotros consumimos entonces alimentos o agua contaminada con agroquímicos, ese agroquímico, ¿verdad?, llega a nuestro organismo y se aloja ahí. Y entonces, muchas veces se bioacumula, ¿no? Hay un término que se llama bioacumulación, eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, se aloja en nuestras células, en nuestros tejidos y queda de manera permanente ahí. Muchos de ellos se metabolizan y nuestro organismo los saca, pero otros quedan ahí alojados. Y no podemos hacer nada contra ello porque están ya en el ambiente, ¿verdad? De carácter crónico porque está constantemente en pequeñas o muchas cantidades dependiendo qué tan contaminado esté el ambiente y poco a poco, ¿verdad?, está haciendo daño en nosotros. Se dice hoy en día, ¿verdad?, que el aire ya está contaminado, el agua, el suelo, los alimentos, y todo lo que ya está a nuestro alrededor. Hay lugares en donde hay más índice de contaminación y hay lugares en donde todavía. Clasificación de las intoxicaciones, también tenemos las intoxicaciones que son de carácter suicida y se les llama intoxicaciones suicidas, así se les llama. ¿Por qué? Bueno, nosotros sabemos que es un suicidio, ¿va? Es cuando una persona atenta contra su propia existencia. Hay personas, ¿verdad?, que por cuestiones de depresión, principalmente, ¿verdad?, cuestiones psicológicas, y llegan a este grado
de atentar contra su propia vida. Entonces, este tipo de intoxicación se da en ese tipo de personas, es decir, ellos toman a propósito una sustancia que les va a ocasionar daño y les va a ocasionar, bueno, lo que buscan ellos. Normalmente los enfermos repiten y perfeccionan su intento de suicidio cuando fallan las primeras veces, ¿verdad? Una de esas formas es consumiendo medicamentos o consumiendo sustancias venenosas o tóxicas. Intoxicaciones homicidas o criminales. Estas son lo contrario, ¿verdad? Aquí lo que hace es que existe una persona, ¿verdad?, que va a ocasionar un crimen de manera intencionada, ¿verdad? Se apropia o consigue una sustancia venenosa, vamos a llamarle ahora así venenosa, y premeditadamente, ¿verdad?, se la suministra a otra persona o a otras personas para ocasionarles un daño. Su prioridad de ellos es la muerte, ¿verdad? Entonces este tipo de intoxicaciones se les llama así, criminales o homicidas. Y esto es muy común también, ¿verdad? Las intoxicaciones de este tipo, ¿verdad? Hay una rama de la medicina forense que estudia esto, ¿verdad? La medicina forense precisamente trata de, o la criminalística, trata con estos tipos de asuntos, ¿verdad? Porque estos son asuntos ya de carácter legal también. Y precisamente hablando de carácter legal, ustedes como ingenieros ambientales tienen que conocer las normas de todo esto que hablamos ya, ¿verdad? Las cuestiones legales, porque todo tiene que ver con lo legal, no solamente lo criminalístico, ¿verdad? El ambiente también tiene que ver con legislación ambiental, la cual se dispusieron ya normas para regular los índices de emisiones de contaminantes. Y es donde ustedes tienen que, por su carrera, conocer esas normas. Entonces aquí en la toxicología nos damos cuenta que ustedes como ingenieros ambientales tienen que formarse, ¿verdad?, en el estudio del conocimiento de las sustancias tóxicas, la clasificación, ¿verdad?, el daño que ocasionan y también las normas que rigen ese tipo de intoxicaciones, ¿verdad? Porque eso va a ser su... Es cierto que en el caso de ustedes pues no se van a meter tanto a intoxicaciones criminales, ¿verdad? Pero sí se van a meter a cuestiones ambientales, principalmente. Las intoxicaciones iatrogénicas ya las comentamos al principio. Estas son ocasionadas por hábitos de forma que a veces no son tan intencionadas, pero son por hábitos, ¿verdad?, de tomar medicamentos de manera continua, sin prescripción médica. Muchas veces las personas que toman medicamentos, que se administran medicamentos de manera personal, conocen, ¿verdad? Porque la televisión les ha dicho que cura, que es para el dolor de cabeza, que es para la fiebre, pero desconocen muchas veces el efecto secundario que estas ocasionan. Y todo medicamento, escúchenlo bien, siempre va a tener efectos adversos, ¿sí? Llamado también reacciones secundarias. Es decir, que no solamente va a actuar para minimizar tu malestar, sino que también va a ocasionar otras reacciones que son indeseables, ¿verdad? Precisamente esas son las peligrosas. Las intoxicaciones rurales son aquellas ocasionadas en las zonas en donde se trabaja el campo principalmente. Y ahí entran, ¿verdad?, los plaguicidas, llámese plaguicida a toda aquella sustancia para eliminar o controlar las plagas. Pero también son aquellas intoxicaciones que se dan de manera natural porque te ves expuesto
a plantas y animales ponzoñosos. Es decir, ¿verdad? En el campo existen animales, serpientes, arácnidos, escorpiones, lagartos, en fin, una serie de animales, o si es en el mar, por ejemplo, conocemos que en el mar también hay animales que son venenosos, las cuales si tienes contacto con ellos, puedes sufrir una mordedura o una picadura y puedes ocasionarte daño. Entonces, este tipo de intoxicaciones se les llama intoxicaciones rurales. Los que son ocasionados también por plaguicidas, ¿verdad? En el campo no estás libre de la contaminación de plaguicidas. Y smog, ruido, contaminación de frecuencias y radiación, etcétera, pero vas al campo tras contaminación por plaguicidas o por animales ponzoñosos. Entonces, lo que les decía, no, el riesgo siempre va a existir. Otro tipo de intoxicaciones son las intoxicaciones genéticas. Las intoxicaciones genéticas se dan cuando las personas, en caso de las mujeres, ¿verdad?, embarazadas, sufren cambios genéticos en el producto debido a mutaciones que se llevan a cabo como consecuencia de la exposición a sustancias que causan este tipo de alteraciones genéticas, ¿no?, ocasionadas por alteraciones en el metabolismo normal, tienen un efecto sobre el ácido ribonucleico, desoxirribonucleico, la formación del bebé. Y entonces hay problemas aquí porque también el bebé nace con deformaciones o con deficiencias. Bien, entonces hasta aquí vamos a dejarlo. Ya el tiempo nos ganó, ¿verdad? Les reitero, las actividades son 3 para la unidad 1. Lean, por ahí les dejé los recursos, ¿verdad? Ustedes investiguen por su cuenta. Quedamos hasta la clasificación de las intoxicaciones. Entonces voy a dejar de compartir aquí. Y solo permanecieron 4 en la sala. Entonces, lamentablemente solamente 4 personas. Pero bueno, queda la grabación, esperando que para la próxima asistan más compañeros, ¿verdad? ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Dudas? Los escucho. Bueno, si no hay ningún comentario, yo me despido de ustedes deseándoles una excelente tarde y nos vemos para la siguiente semana en este horario. Sí, gracias. Que tengan un excelente día, jóvenes.